Buenas tardes. Sí, buenas tardes y bienvenidos a esta Casa de Úbeda, de la que es Asociación Parasitaria Justicia y Opinión. A su vez somos parasitarios del Ateneo, y los que frecuentáis nuestros actos pues ya sabéis que pues desde hace 20 años pues tenemos un acto al mes que vamos combinando con otras cuestiones, y esta vez hemos tenido la suerte de poder acoger aquí a la presentación de la novela de José María Asencio, de la primera novela, que no será la última. Yo estoy sencillamente como moderador. Antes voy a ejercer de vicepresidente de la Asociación Justicia y Opinión para hacer un poquito de calendario que tenemos en marcha. El día 24 volvemos a presentar una novela de otro magistrado querido, que además es magistrado y es de Úbeda, Miguel Pascual, que ya sí que es la cuarta o la quinta novela, me parece que es de Miguel. Aquí hemos presentado algunas, y Miguel, que acaba de publicar hace ya unos meses esta novela, pero ese día, en lugar de tener el acto aquí, porque lo va a presentar Luis García Montero, lo tendremos en el Instituto Cervantes. La presentan Luis García Montero y Miguel Ríos. En la Junta Directiva no nos han dejado que estemos ahí porque ese será el acto tradicional. Y el día 3 de marzo, aunque todavía está por fijar, pues tendremos el acto habitual, que lo aplazamos al 3 de marzo, que diga más o menos el tema de quién es el voto del diputado, ¿no? De quién, pues ese tema, a lo mejor ya lo anunciaremos y ya diremos quiénes están, pero parece que ese es el tema que vamos a tratar. Anuncio también las otras dos cosas que tenemos pendientes: el congreso en Úbeda 16, 17 y 18 de marzo, y el premio Don Justo. Ya ha finalizado el plazo para presentar candidaturas para el premio Don Justo. El premio Don Justo José Manuel Maza, llamado Don Justo José Manuel Maza, desde hace unos años. Es un premio que ya va por la 17ª edición, y que pretende reconocer a alguien que haya destacado de alguna forma por su colaboración, por su trabajo, por su labor en la justicia. No es un premio, no es a gente que con relumbrón, sino un trabajo, una trayectoria que sea continuada, que sea escondida, pero que sea eficaz, ¿no? Ya llevamos 16 galardonados. El premio es un premio muy modestito, es una estatua, un busto de Don Quijote hecho por un gran escultor, Tito, de Úbeda. Don Quijote, que representa esos ideales de lucha por la justicia, vestido, cubierto, con una toga, esa unión de Don Quijote con la justicia. El premio es ese en lo simbólico, y la gratificación consiste en el peso del premiado en aceite de oliva de Úbeda. Así hay muchos candidatos. Otros años la Junta Directiva ha buscado perfiles de escaso peso porque andábamos mal de fondo, pero este año advierto que con la pandemia la caja está a rebosar, hemos ahorrado muchas cosas, y por tanto no tenemos, para la elección no tenemos limitaciones de peso de ningún tipo. O sea, que hay unos cuantos candidatos y la Junta Directiva está llegando, y enseguida se diga quién es. Y ahora pues pasamos ya al acto, en el cual mi papel es un poquito casi de comparsa. Yo voy a presentar al presentador. El presentador es Juan Manuel de Prada, novelista muy conocido, premio
Planeta. Para mí, yo lo conocí porque una vez me invitó, cosa que me hizo una ilusión loca, a su programa de televisión sobre cine, Lágrimas en la lluvia, a hablar de la película Matar a un ruiseñor, esa película tan deliciosa, y pasé un rato muy agradable en ese programa. Hijo Menor de Prada, el Primer Planeta, tiene muchos premios, tiene muchas novelas, escribe, es escritor, articulista. Yo no me pierdo cada semana ese Animales de Compañía en el semanal, que por cierto, siempre me duele cuando dices esa fórmula, las 3 o 4 lectoras que todavía me soportan. Yo me siento excluido, ¿sí? Tengo que decir las 3 o 4 lectoras y el lector que yo sé que me sigue soportando, que soy yo, ¿no? Sí, eso, me siento un poquito olvidado. Y para presentar la novela... Estamos con el victimismo, ¿eh? Victimismo gramatical, ¿eh? La novela de José María Asencio, que es una novela... La verdad es que es una novela especial. Yo voy a decir 4 cosas de José María. Bueno, ¿qué sensación? Voy a empezar con eso. ¿Qué sensación, después de leer la novela y de conocer a José María, la novela, no me la dieron sus padres, ¿no? La novela aparece hace algunos años. ¿Qué sensación, todas las sensaciones que te surgen al leer la novela, cuál es la que predomina? Me preguntaba yo. Digo, eso, que sugiere muchas cosas en la novela, ¿no? Y si tuviese que elegir una, diría, mucha envidia. Me da una envidia tremenda. Esa es la novela. Una envidia, pero una envidia sana, una envidia cochina, ¿no? Una envidia malsana. A mí me gustaría escribir como José María. Me gustaría ser tan buen transmisor como José María. Me gustaría tener esa capacidad, que es lo que a mí me parece que revela mucho la novela, esa capacidad de quedarse prendado con las cosas bellas, en el sentido más trascendental de la palabra bella, ¿no? Que incluye lo intelectual, que incluye la música, que incluye el vino y el aceite. El aceite sale mencionado también en esta novela, evocando ese cantor de los andaluces de Jaén, de nuestros olivos de Úbeda. Filtrada ya esa envidia por el filtro de mis pautas, mis cedazos morales, pues queda convertida en un orgullo corporativo ya mucho más noble. Me siento orgulloso de pertenecer al mismo escalafón que José María. Y me enorgullece mucho eso, que haya jueces que tengan también esa vertiente que demuestra que tiene un espíritu humanístico que me parece que es muy buen compañero de la labor de impartir justicia. Él, en alguna ocasión, he leído en alguna entrevista, que dice que el lenguaje de los jueces es algo completamente distinto, con el lenguaje de pasión de quien le gusta escribir, y se nota que a José María le apasiona escribir. Yo no estoy del todo seguro, me parece que también en la literatura judicial no sobran a veces unas gotitas de pasión, unas gotitas bien dosificadas dentro de lo analítico y de sentimientos. En el libro hay muchos sentimientos. Decía que me pasó a mí también, me ha llamado la atención porque viendo cosas, yo llevo, son 4 o 5 años, en la sala de gobierno del Tribunal Supremo, que eso, después de ser vicepresidente de la Asociación Justicia y Opinión, es de las cosas que más orgulloso puedo estar. Y entre los logros que he conseguido hay uno que me satisface mucho. Si vais al Supremo, si lo visitáis alguna vez, por la entrada de la puerta principal, os adentráis y antes de llegar a los servicios, a mano derecha os asomáis y veis un cuarto donde hay una máquina de café y una máquina de bollos. Están allí
gracias a las gestiones que hizo el encargado de materiales de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo. Yo me siento muy orgulloso de eso porque me parece que es un logro importante. Hubo que negociar con los sindicatos que lo pedían, tal. Yo a veces he sugerido, si no vendría bien allí, una plaquita. Estas máquinas se pusieron, siendo encargado, delegado de materiales de la Sala de Gobierno, el magistrado, incluso le he sugerido a Alex, le digo, podemos poner también el presidente, aparte del magistrado, pero no he tenido mucho eco. Y por eso mi envidia se ha acrecentado cuando en Barcelona la Diputación sí que ha puesto una placa en el barrio del Raval, que es allí donde se desenvuelve algunas de las historias, por donde son núcleos de algunas de las historias que van saliendo en el libro de José María Asencio. El barrio del Raval, allí en la calle de San Vicente, en el cuadro del carrer de San Vicente, hay una placa que dice que he copiado en homenaje al barrio del Raval. También de las cosas bellas que le gustan a José María y que sabe contagiar, son los rincones, los paisajes urbanos. También se nota que descubre ahí esa belleza profunda y sabe contagiarla. Había un alcalde, no me acuerdo de qué ciudad, que decía que las ciudades se visitan con los pies. Creo que tenía mucha razón y también se nota que ha pateado Barcelona con esos ojos curiosos de José María a su vecindario y a este edificio, fuente de inspiración de la novela En busca de la irrealidad de José María Asencio Gallego, 1 de abril de 2021. Ahí está la placa. También da envidia, ¿verdad? Le han puesto la placa y mis máquinas estén allí. Pero hacemos eso. En busca de la irrealidad. Voy a decir ya muy poquitas cosas, aunque había notado muchas. En busca de la irrealidad es una novela que no es una novela al uso. Al menos me parece a mí. Yo no soy ningún experto, me gusta leer, pero no soy... Es una novela que me parece pues, que podía seguir, o que podía estar cortada antes, o que podía, en las que se van mezclando planos, son retazos, se pasa del sueño a la realidad hasta que hay un momento en que se confunden. Yo creo que he sido conocedor de algunos de los escenarios de esos sueños. A lo mejor luego me desmiente ese sueño. Bueno, no sé cuánto hay en Manuel, que es el protagonista de la novela, no sé cuánto hay de José María, algo hay seguro de José María, no sé si es mucho o poco lo que hay en los diálogos, si quiere decirlo. Hay un sueño en que él despierta o le parece despertar, esa mezcla de lo onírico y de la realidad transita toda la novela y descubre en el piano de su casa a su madre entonando, tocando unas notas. Yo no sé si Esperanza, eso me parece que es parte del libro que José María es más aficionado, y en esa sala de estar he estado yo, con esa estar, menos una silla que un impresentable que estuvo allí una vez la destrozó. No sé si la han subsanado o no la han subsanado. Yo os animo a escuchar a Juan Manuel de Prada, os animo luego a escuchar a José María, y recuerdo, José María, aparte de escritor, tiene muchos méritos como jurista, tiene la tesis doctoral leída sobre el derecho al silencio, y creo que en su próxima edición de esa obra académica, Derecho al silencio del acusado, si yo sigo hablando, probablemente incluya un nuevo capítulo, el derecho al silencio del moderador. Un derecho que no es del moderador, sino que son de los componentes de la mesa y del resto del público, el derecho a que el moderador se calle de una vez y deje la palabra a quienes son los protagonistas. Hago caso de ello, y Juan Manuel,
cuando quieras. Muy bien. Bueno, vamos a aplaudir al moderador. Muchas gracias por ese aplauso tan espontáneo. Muchísimas gracias, Antonio. Muchas gracias al estimado público por su presencia hoy aquí, en este Salón Ciudad de Úbeda. Ya hemos visto las conexiones de Antonio del Moral con tan hermosa ciudad, uno de los sitios más bonitos de España, la verdad. Y bueno, la verdad es que yo estoy muy contento de estar hoy aquí, y orgulloso, porque la verdad es que conocí al autor de esta obra, a José María, hace muy poco tiempo realmente. Yo estaba rematando mi tesis doctoral, que a mis años, a la vejez novelas, pues yo a la vejez me he puesto a hacer una tesis doctoral. Y la estaba rematando, y en el último momento me surgió una cosilla que digo, a ver si esto me aporta todavía algo de información. Yo tenía que conseguir un sumario judicial de los años 40, lo localicé, pero necesitaba un permiso del juez de un juzgado de Barcelona que se correspondía con el juzgado de los años 40, aunque la numeración era distinta. Y claro, yo decía, esto me van a tener aquí. Entonces una amiga, Elisa Beni, como yo sé que tiene muchos contactos en el mundo judicial, pues la llamé y le dije, oye, ¿no tendrás algún amigo o algún juez en Barcelona, coño, que le puedas decir esto? A ver si me lo agilizo, porque llevo 15 días llamando al juzgado y es que ni me cogen el teléfono. Y si me lo cogen, pasan de mí como... Y Elisa me puso en contacto con José María, y fue en mano del santo, Inmediatamente José María habló con el juzgado y fue una maravilla, ¿no? Yo soy muy providencialista porque creo en un Dios que interviene en la historia humana y en este sentido siempre cuando conozco a una persona pienso que la conoces por algo, que la vida no es un sinsentido, ¿no? Y que además cuando fluye la conversación con ella y demás es por algo más, ¿no? Y que cuando surge un vínculo amistoso, aunque sea solamente por teléfono, pues es todavía por algo más, ¿no? O sea, yo me di cuenta que José María era una persona muy especial. En nuestras primeras conversaciones no me dijo que era escritor, en un momento dado me lo revela, luego ya me mandó algún artículo suyo y finalmente me mandó su novela. Yo he de confesar que cuando me habló de enviarme la novela dije, joder, otro juez que escribe novelas. Esto es peligroso porque los jueces tienen la suerte o la desdicha de conocer historias tremendas, historias que salen de la normalidad, de la vida normal y aburrida que llevamos todos, ¿no? Pues conocen historias de asesinatos, de celos pasionales, de robos, de todo tipo de formas de delincuencia, y no solo de delincuencia, sino que llegan a tener un conocimiento profundo de la naturaleza humana, que esto quizás es lo más interesante y lo que más aproxima al juez al escritor, ¿no? Pero precisamente porque tienen la suerte o la desgracia de vivir historias excepcionales, piensan simplemente que por tener conocimientos de historias ya son escritores. Y esto es absurdo, La literatura no se hace con historias espectaculares. La literatura consiste en convertir en espectacular la historia más nimia, más cotidiana, más inánime. Una vez Paul Valéry, para mostrarse desdeñoso ante el género novelesco,
dijo, es que yo sería incapaz de sentarme a contar una historia que empezase. La marquesa salió de su casa a las 5 para tomar el té. Bueno, pues Valéry, pues con esa historia, Marcel Proust escribe En busca del tiempo perdido. Esta es la realidad, ¿no? Es decir, no es lo importante tener una historia formidable, lo importante es contarla con una mirada personal. Eso es la literatura. La literatura es tener un talento especial para mirar la realidad mirar a veces las cosas pequeñas de la realidad y darles un enfoque nuevo, un enfoque en el que te pones tú, pones toda la carne en el asador, y no solo la carne sino el alma. Y ese es el auténtico escritor, el que proyecta todo lo que es, todo lo que tiene dentro sobre la escritura. Entonces, se puede ser un juez que escribe pero que no es escritor, y se puede ser un escritor. José María es un escritor. José María es un escritor, no es un juez que escribe. Me atrevería a decir incluso que cuando escribe no es juez. No es juez. Porque una de las virtudes del escritor es no juzgar a sus personajes, mostrárnoslo, que sea el lector quien los juzgue. Y nos tiene que dar ese zumo humano que es la literatura, esa capacidad para alumbrar el misterio humano que es la literatura, nos lo tiene que dar para que seamos quienes lo leemos, quienes juzguemos. Entonces, José María, cuando escribe, no es juez. Y esto es algo que me admiró, porque normalmente cuando he leído novelas de jueces o de juristas en general, pues te tropiezas un poco con la deformación profesional, ¿no? El rollete jurídico, etcétera, que es una cosa que salvo que esté revestida de mucho talento, pues es un poco coñazo, ¿no? Y aquí la verdad es que, pues lo digo yo que tengo una formación jurídica también. Yo me licencié en Derecho cuando había licenciaturas, cuando todavía la enseñanza universitaria era medio seria. Ahora me voy a doctorar en Filología, pero mi formación es jurídica. Y como digo, José María es escritor. Antes, Antonio Moral, el hombre se quejó de que yo me refería siempre a las 3 o 4 lectoras que todavía me soportan, ¿no? Y que él se sentía como rechazado. Y yo decía, en fin, es el victimismo gramatical, ¿no? Igual que ahora piden que hay que decir todos y todas, españoles y españolas, la destrucción del lenguaje. El lenguaje es expresivo. Entonces, precisamente, yo cuando digo las 3 o 4 lectoras que todavía me soporten, no es que piense que no me lee ningún lector, sino que a mí en ese momento me apetece halagar a mis lectoras. Y que haya una lectora en Úbeda que esté leyendo el artículo y se sienta incluida, ¿no? Porque uno también escribe para ligar, ¿no? O sea, uno escribe para hacer lo que en su vida no hace, ¿eh? El escritor vive aventuras en sus novelas. Ya saben el caso de Julio Verne, ¿no? Que jamás salió de su pueblo, pero el tío viajó al centro de la Tierra, viajó a la Luna, viajó al fondo del mar a través de sus novelas, ¿no? Y el escritor, a través de lo que escribe, quiere de alguna manera cambiar su vida, y todo lo que escribe lo hace con intención. Escribir con intención, ese es el auténtico rasgo distintivo del escritor. Y por eso, en ese sentido, decir todos y todas, pues es antiliterario, porque a las palabras con las palabras elegimos, y entonces tenemos esa maravillosa herramienta, que puede ser una herramienta inerte en manos de quien solo redacta, o que puede ser una bomba de relojería en manos del escritor. Y como digo, cuando yo me puse a leer esta novela, lo primero que descubrí fue a un escritor, a una persona que no utilizaba las palabras de forma inerte, que no estaba contaminada además del lenguaje leguleyo, sino que hacía del lenguaje una manera de alumbrar la realidad o la irrealidad, ¿no? Porque esta novela se mueve en esa dudosa frontera, pero sobre todo entendía que las palabras no son inocentes y que la literatura tiene que alumbrar la realidad, no con la
con la precisión de un notario o de un entomólogo, ¿no? No, la tiene que alumbrar de una manera distinta. Hay un momento en la novela está llena de reflexiones, al hilo de la vida, al hilo de la escritura, y él, en un determinado momento, pues el narrador, glosando el amor a los libros, el amor a la literatura, pues hace una reflexión muy interesante. En esto consiste la tarea de escribir, en buscar la belleza sin sucumbir nunca al pecado de la perfección, ni de pensamiento ni de acción. No busquemos el adjetivo que mejor acompaña al nombre. Formemos con ambos una unión indisoluble, una fusión que nos empuje a una clara imagen, a un mundo irreal que sin embargo se tornaría incierto e imposible si apartases la mirada. Es el poder de las palabras como creadoras de un mundo, el poder taumatúrgico de la palabra, el poder iluminador de la palabra. La palabra como experiencia casi iniciática o incluso religiosa, digámoslo así, ¿no? Y esto, la mayor parte de la gente que escribe, no solo de los aficionados, sino de muchos escritores consagrados, este don no lo tienen. Este don no lo tienen, ni siquiera lo huelen. Por razones muy diversas, muchas veces porque no tienen talento auténtico, más allá de que tengan olfato comercial o que son cosas distintas, ¿no? Pero me atrevería a decir un rasgo fundamental del escritor que hoy en día en esta sociedad pues hemos olvidado. El escritor íntimamente, toda escritura nace de un fracaso interior. Ese fracaso puede ser un fracaso terrible, ¿no? Pues yo que sé, que se haya suicidado tu novia cuando eras jovencito, ¿no? O que se hayan muerto tus padres en un accidente de tráfico. Pero puede ser también algo que tú llevas dentro y que vives como una incomodidad en el mundo, ¿no? No puede haber un gran escritor allá donde esa persona está satisfecha con la vida que tiene. Ahí no puede haber nunca un escritor. Del hombre sistémico, del hombre plenamente satisfecho de su vida, no puede nacer un buen escritor, porque el hombre satisfecho no escribe. Y si escribe no va a escribir más que paparruchas. El escritor auténtico está en combate con el mundo, con la época que le ha tocado vivir. Y esto solamente lo tienen unos pocos escritores. Desgraciadamente, cada vez más los escritores son estereotipados, son sistémicos, son pastueños, son gente que busca el triunfo comercial, entonces escriben siempre de las mismas cosas. Casi todas las novelas hoy en día están como repetidas, ¿no? Y no tienen esa posición fundamental en la escritura, que es el combate con el mundo. El combate con la realidad, en definitiva, ¿no? El combate con la realidad. Y esta virtud rara, preciosa, en el doble sentido de la palabra, precioso como raro y precioso como valioso, esta condición sí la tiene José María. Y esto lo percibimos inmediatamente. En cuanto hemos leído 2 páginas de su novela, sabemos que nos encontramos con una persona que no está a gusto en el mundo y que quiere forzar, digámoslo así, las fronteras de la realidad, y quiere, a través de las palabras, crear un mundo, transformar el existente, quiere dinamitar ese mundo, quiere, en un ejercicio de radicalidad, ampliar sus fronteras o profundizar sus límites, ¿no? Y aquí es donde se mueve esta novela. Esta es la novela, si hubiera que decir, ¿qué es? La novela de un juez, la novela de un joven, porque todavía es un joven autor, ¿no? José María, no, esta es la novela de un bohemio. Es la mirada
de quien repudia a la sociedad filistea, de quien repudia a quienes hacen del conformismo o de las seguridades con las que la vida nos va sobornando un hábito, y él, que indudablemente tiene sus seguridades vitales, es un hombre que sacó sus oposiciones, que goza de un puesto relevante para su edad, dentro de la carrera jurídica, etc. Sin embargo, tiene una insatisfacción interior, tiene esa sensación de frustración interior. Y eso es valiosísimo, eso es valiosísimo. Eso el escritor no debe perderlo nunca. En el momento en el que lo pierde, deja de ser auténtico escritor, se convierte en un instalado, se convierte en un sistémico que en todo caso te escribe por oficio. En este libro no hay oficio en el sentido malo de la palabra. Sí hay bastante oficio en el sentido de que José María domina los instrumentos retóricos de la lengua, trata de hurgar en los resortes secretos de la lengua, pero no hay oficio en el sentido que esta no es una novela de fórmula, ¿no? No hay un asesinato y luego una mujer fatal y todas estas cosas, ¿no?, que nos encontramos en las novelas sistémicas. Es una novela antisistémica radicalmente. Primero antes decía Antonio del Moral que es una novela que se podría cortar o antes o después, pues seguramente sí, como El Quijote, como En busca del tiempo perdido. Todas las grandes novelas no se distinguen por ser artefactos literarios, ¿no?, donde todo está calculado. Las grandes novelas, decía Stendhal, son un espejo al lado del camino, ¿no? Un espejo que va pasando por el camino y va reflejando la vida. Esta frase stendhaliana, este pensamiento stendhaliano, creo que es muy aplicable a la novela de José María, más allá de que Stendhal fuera un escritor realista y José María no lo sea. Tampoco es un escritor fantástico. Quiero decir fantástico de género fantástico, ¿eh? A ver si ahora va a pensarse la gente que estoy cambiando mi juicio sobre el autor y la obra. Pero esta sentencia stendhaliana me parece muy ajustada. Stendhal, ya saben ustedes que él, para escribir, decía que él antes de escribir todas las mañanas, es verdad que era un adorador monomaníaco de Napoleón Bonaparte, ¿no? Pero él decía que todas las mañanas antes de ponerse a escribir se leía un artículo, un artículo del Código Civil napoleónico, y que esto le inspiraba y se ponía a escribir. A mí esto siempre me hizo mucha gracia porque yo la verdad es que siempre viví mi vocación literaria en conflicto con mis estudios, ¿no? De hecho, a partir de tercero dejé de ir a clase y me dedicaba a leer y a escribir. No encontraba yo ese vínculo entre la literatura y el derecho que encontró Stendhal, o que encontró otro gran escritor ilustre español, Miguel Delibes. Y cuando le decían, ¿a usted cuál es el libro que más le ha enseñado a escribir? El libro que más ha influido en su escritura. Y Miguel Delibes decía, el Manual de Derecho Mercantil de Garrigues. Y esto siempre provocaba gran perplejidad a los entrevistadores, pero es verdad que el derecho organiza tu cabeza, y eso te ayuda, incluso cuando te entregas al desorden de tus fantasmas interiores. El hecho de tener esa formación jurídica te permite dominar más la materia que estás tratando. Es decir, creo que una persona formada en leyes tiene una capacidad mayor para abarcar el mundo que trata de reflejar en la novela, y por lo tanto para dosificar mejor los elementos que integran la novela y demás. Y esa armazón jurídica que aparentemente no asoma en esta novela, sin embargo, creo que puede servir para darle, dentro de ese mundo que él trata de reventar, ese mundo de la pura realidad, ese mundo de las convenciones, ese mundo burgués que a veces nos aplasta y nos oprime espiritualmente,
más allá de que él en su novela lo que busca es quebrar todas esas fronteras, al mismo tiempo es una novela en donde hay una sabia dosificación de elementos. Hay una sabia dosificación de ese juego de sueño y realidad. Hay una sabia dosificación de personajes que aparecen y desaparecen. Esta es una novela muy coral, más allá de que esté vertebrada en torno a la figura de Manuel, este personaje en donde efectivamente yo creo que hay muchos elementos de José María, aunque sería grotesco que leyésemos la novela así. También los auténticos escritores, esto es un rasgo del auténtico escritor, esto es muy pueril, ¿no? Hay lectores esquemáticos, ¿no? que siempre se piensan que cuando leen una novela, pues que el autor te está contando su vida, ¿no? O que tal personaje es fulanito y tal otro menganito. No, no. El escritor no trabaja así, el auténtico escritor no trabaja así. Hombre, sí, así puede trabajar un tipo que quiere hacer un ajuste de cuentas consigo mismo, con otras. Pero normalmente el escritor mezcla elementos de la fantasía y de su vida. Evidentemente, como decía César González Romano, todo lo que no es autobiografía es plagio. El escritor siempre está hablando de sí mismo. Pero el buen escritor no se limita a darte la chapa con su vida, ¿no? Sino a darte el tabarrón, sino que utiliza su vida, la destilación de su vida, para contar una historia en donde, habiendo muchas cosas de su vida, esas cosas están metamorfoseadas, están transfiguradas por el poder de la fantasía. Y esto es lo que verdaderamente gusta de esta novela, ¿no? Porque ves seguramente esa vida del José María no jurista. José María tiene una trastienda impresionante. Esto también hay que utilizarlo para ligar, José María, ya sabes, porque verdaderamente aquí hay una persona con muchísima trastienda, y es evidente que lo estamos viendo a él, pero las situaciones que crea, que muchas de ellas estoy completamente seguro que son situaciones que él ha vivido o que ha vivido otras muy similares en sus incursiones por el Raval, qué pájaro, pero las transmuta literariamente, crea unos climas, unas atmósferas donde los contornos se difuminan, donde la noche se rompe en el alba, donde las fronteras geográficas y anímicas se disgregan y crea un ámbito mágico que no es ni la realidad ni la irrealidad. Yo diría que lo peor de la novela es el título. Yo creo que el título no da imagen de lo que la novela es. La novela es una obra que, como digo, tiene un componente de radicalidad profunda, una capacidad para crear un ámbito propio, unas atmósferas muy propias, en donde el malditismo, pero al mismo tiempo el sentimiento está muy presente en esta novela. Es una novela contra el filisteísmo, contra la vida burguesa, contra esa forma de indecencia, ¿no? De estar a gusto en el mundo, ¿no? Es una novela que derrama rebeldía, no en el sentido pueril, ¿no? De revolverte contra esto o contra aquello, sino de revolverte contra el mundo. Entonces, quizá el título es un título, por una parte, demasiado descriptivo, pero sin aura poética, sin el aura poética que tiene esta novela. Y que yo creo que es lo fundamental, la capacidad que tiene para instalarte en un mundo diverso, para crear unos personajes que están muy vivos, es decir, que están muy palpitantes, que notas perfectamente que son compañeros de farras de José María o compañeros de estos viajes sonámbulos al final de la noche, pero que están muy vivos, que son personajes
con unos trazos humanos muy vigorosos. No son puros fantasmas, más allá de que haya personajes que también tienen un componente fantasmal en esta novela, ¿no? Esas mujeres amadas que entran y que salen y que se llevan su misterio y que perfuman con su misterio el lugar por el que pasan. Esos borrachos enciclopédicos, ¿no? que saben de todo, y que tienen una experiencia humana magnífica. Hay un momento, bueno, hay muchas pequeñas historias en el libro, muchos momentos mágicos, muchos momentos de una fuerza castiza, ¿no? Ahí en el barrio de Raval, ese casticismo casi ya recóndito, ¿no? Está como aplastado, ¿no? Por la ciudad cosmopolita que Barcelona es. No, realmente hay escenas maravillosas, a veces melancólicas, a veces con un fondo trágico, a veces extraordinariamente humorísticas. Recuerdo la de esa argentinita que le echa valor, ¿no? Para aplastar el bicharraco que está en la pared, que es una cucaracha, ¿verdad? Que atemoriza al cantor de flamenco y lo deja paralizado cuando la ve, ¿no? Es un momento grandioso. Pero no me gusta entrar en la trama, porque entrar en la trama de las novelas siempre le resta magia a su lectura, ¿no? Que es lo importante. Lo importante en una presentación de una novela es que el lector el oyente, el asistente, entienda el tipo de novela al que se enfrenta, mucho más que contarle la trama. Y esta es la novela, decíamos, de un rebelde, no en el sentido banal de la palabra, sino de una persona en estado de rebelión. Esto es muy importante también para el escritor. El escritor no puede acomodarse, el escritor en ese sentido tiene que ser un poco, a diferencia del dios del Génesis, ¿no? Que cada día, al terminar su labor, pues ve que todo está bien hecho, ¿no? Y se siente a gusto. El escritor, por el contrario, tiene que estar a disgusto en el mundo y tiene que transformarlo con su palabra y tiene que, de alguna manera, que recomponer los añicos de ese mundo, y al mismo tiempo también tiene que transmitir a su lector esa fuerza revulsiva de su disgusto con el mundo, ¿no? Y en este libro pues hay pasajes extraordinarios, literariamente hablando, pero también hay pasajes llenos de una fuerza que nos interpela. La novela no es doctrinaria, no se piensen que el autor se dedica aquí a soltarnos rollos sobre sus opiniones políticas o ideológicas. No, en la novela hay un llamamiento al ser humano, hay un llamamiento humanista a lo que en nosotros queda de ser humano, porque desgraciadamente nos han deshumanizado tanto que ya pues todas las formas de inhumanidad nos llegan a parecer normales, ¿no? Y todas las formas de dominación nos parecen llevaderas. En estos últimos años pues tenemos mucha experiencia de esto, ¿no? Y José María no lo soporta, y todo su libro es un grito de rebelión constante, y es una incitación a romper con las formas de vida que se nos tratan de imponer hoy en día. Pero hay pasajes muy nítidamente en conflicto con la realidad, en conflicto con estas formas de dominación, en conflicto incluso con las leyes. Esto es muy interesante en un juez. En un momento dado pregunta a un personaje: ¿y crees que pueden obligarnos? Y responde: ya han empezado a hacerlo. Basta con leer sus leyes y sus decretos, sus ordenanzas y sus bandos. La normativa es infinita y todas son restrictivas. Todas nos limitan. Ni una sola de ellas nos concede libertad. Y aquí lanza una reflexión terrible. Lo más grave es que no les hace falta. La gente está tan asustada que son ellos mismos quienes renuncian a su propia libertad.
y lo hacen inmersos en una alegría sin precedentes, en un ensordecedor aplauso desde sus ventanas, en un convencimiento íntimo de que sólo así podrán salvarse del peligro. Para escribir estas cosas hay que tener valor, hay que ser un auténtico escritor. Hay que despojarse de los respetos humanos, hay que echar a barato las seguridades de la vida y el aplauso del mundo, y hay que tomar un camino difícil, ¿no? Y esto es muy de agradecer cuando lees un libro. Cuando lees un libro es muy importante encontrarte con alguien que no está dispuesto, ¿no?, a aceptar lo que vivimos. Naturalmente, como digo, esto lo dice un personaje de José María Asencio. No es que José María Asencio piense esto, pero José María Asencio, siempre el escritor está poniendo algo en sus personajes. Siempre está poniendo algo en sus personajes, ¿no? Hay, ya hacia el final del libro, también una diatriba contra esa dominación nueva que padecemos en nuestras sociedades aparentemente democráticas, ¿no? La novela tiene remansos, casi podríamos decir líricos, remansos románticos, momentos contemplativos estupendos, momentos humorísticos, como dije, pero la novela también a veces tiene un fondo de diatriba moral, ¿no? Entronca mucho con los grandes panfletistas y censores de costumbres, ¿no?, de la gran literatura clásica. Y hacia el final de la novela, por ejemplo, pues leemos: no os voy a pedir perdón, sois gusanos, sois criminales, necesitáis borrar la memoria. Es nuestra única arma y queréis arrebatárnosla. Sabéis que sin ella no tendremos nada. Sabéis que solo privándonos del pasado podréis edificar vuestro indigno futuro. Vuestras máquinas están listas, vuestros ejércitos están dispuestos. Una mera llamada y comenzará la invasión. Os adentraréis en nuestras casas, en nuestras vidas, en el interior de nuestras conciencias. Mancillaréis todo lo noble y sublime. La libertad se convertirá en una simple palabra y vosotros emplearéis todos vuestros recursos en redefinirla y humillarla. Y sin duda lo conseguiréis. No tendréis a nadie que os pueda hacer frente porque vuestra mezquina ambición ya habrá acabado por destruir a quienes infelizmente os engendraron. El muro habrá caído y las trincheras estarán desiertas. Las ratas y los insectos se pasearán impunemente por ellas. La maleza crecerá en el lugar donde antes se alzaba la resistencia. Banderas negras que mostraban la pureza de unos bellos ideales que los fantasmas creían que nunca podrían ser ensuciados. Ilusos, eran unos ilusos, unos soñadores de lo eterno y de lo efímero, unos soñadores de lo hermoso. Sigue por ahí. Aunque el fragmento tiene un regusto pesimista, en el fondo la novela es la mejor refutación de ese pesimismo, porque en realidad la novela trata de esos ilusos, de esos soñadores de lo eterno y de lo efímero, de esos soñadores de lo hermoso, que se niegan precisamente a sucumbir ante esas formas de dominación que, como dice él, se meten en nuestras casas, en nuestras vidas, en el interior de nuestras conciencias. En el fondo, la novela es una vindicación de que eso no es del todo posible. Esta es la novela de alguien que confía precisamente en que a través de la palabra se puede dinamitar esa forma de dominación. El escritor auténtico siempre es un terrorista, siempre está poniendo su dinamita en las convenciones, siempre está poniendo su dinamita en los pensamientos inertes, siempre está poniendo su dinamita en las visiones estereotipadas del mundo, que son las que interesan a la dominación, naturalmente, ¿no? Y en este sentido, esta es una novela que tiene ese perfume de la gran literatura bohemia, de los
escritores anarquistas de hace un siglo. Pienso, por ejemplo, en alguien como Alejandro Saba, el autor a quien Valle-Inclán inmortalizó en Luces de Bohemia, en la figura de Max Estrella. Pienso en el propio Valle-Inclán. Esta novela tiene ciertos aspectos valle-inclanescos. Es una novela en donde lo esperpéntico también está presente, y sobre todo esa visión rabiosa contra lo establecido, característica de la literatura de Valle-Inclán. José María escribe desde los márgenes, ¿no? Ustedes dirán, pero bueno, ¿cómo va a escribir desde los márgenes? Él es un hombre que tiene su carrera, es un funcionario, tiene la vida asegurada, pero en realidad la vida auténtica es la que empieza después de la vida asegurada. Uno puede conformarse con esa vida que tiene asegurada, pero si te conformas, de ahí no puede surgir el escritor. El escritor, más allá de esa vida que tiene asegurada, tiene que construirse y situarse en un lugar o en un no lugar. Tiene que acampar fuera de la centralidad que se dice ahora, ¿no? El político siempre busca la centralidad, siempre busca que se le perciba como alguien que complace a todo el mundo. El escritor se sitúa en los márgenes, tiene que resultar incómodo a todo el mundo, tiene que provocar en todos los lectores una inquietud, una zozobra, también un anhelo. Tiene que suscitar en ellos la melancolía de lo que han perdido, de lo que no tienen, aunque tengan todo el oro del mundo. Tiene que provocar en el lector una inseguridad en sus convicciones. El auténtico escritor, precisamente porque no se dedica a juzgar, nos ofrece a través de sus personajes distintas formas de estar en el mundo. Y eso el buen escritor lo domina porque crea personajes diversos. Aquí hay personajes con pensamientos diversos, con actitudes diversas, con maneras de afrontar y de confrontar distintas. Y esto inevitablemente tiene mucho que ver con esa literatura de los desplazados, de los desgarrados, de los excéntricos. José María se sitúa en ese ámbito y nos ofrece una mirada sobre el mundo modesta. No trata de ser una novela, digámoslo así, con una cosmovisión agotadora. Es una novela escrita desde lo pequeño, desde lo mínimo, desde lo modesto, desde esos pequeños retazos de vida, esas pinceladas que se quedan sueltas, ¿no?, en el cuadro. Es una novela atenta a los márgenes, atenta a lo que queda fuera de foco, atenta a los residuos de la vida, digámoslo así, ¿no? Y es una novela llena de una humanidad, de un radicalismo en su visión del mundo. No radicalismo porque sea una novela extremista, sino porque nos invita a despojarnos de nuestras seguridades, ¿no? Nos sitúa en ese ámbito en donde de repente, pues, si de verdad nos sumergimos en el libro, pues nos encontramos desnudos y por lo tanto podemos identificarnos con uno u otro personaje, y en todos los personajes encontramos cosas que tienen que ver con nuestro yo más profundo, con nuestro yo liberado de convenciones. Y luego es una novela que está llena de amor hacia la propia literatura. Antes les leía un fragmento y voy a terminar leyéndoles otro de esa misma página, de una página próxima, en donde el autor reivindica el libro en este tiempo que estamos tan invadidos de tecnologías, en donde ya nos hemos olvidado de leer. Esto es uno de los mayores dramas de nuestra época y que espero que rectifiquemos, porque
si no vamos a desaparecer, la especie humana va a desaparecer, nos vamos a convertir en otra cosa. El otro día me lo reconocía una amiga, una gran lectora, una mujer ya de cierta edad, que se ha tirado toda su vida leyendo y que ahora de repente, pues que ya tiene 60 años, pues la tecnología le está destruyendo su capacidad para la lectura. Está destruyendo su capacidad para la lectura porque la tecnología mete en tu vida un vértigo, una desazón, una nerviosidad que es incompatible con la inmersión que exige la lectura, ¿no? Hay un pasaje aquí muy hermoso. Dice: reivindico el culto al papel, a su aroma, a la grácil gota de sangre que se desliza sobre él, emanada del suave corte de un dedo, de tu dedo. Y reivindico la búsqueda sempiterna del ejemplar maldito, aquel que sostuvo entre sus manos el mendigo, el beodo, el amante imperfecto, el volumen cubierto de larvas y escondido en la más oscura y polvorienta esquina del solitario desván, la obra de toda una vida truncada por el culto a los placeres mundanos, el único libro que no es y jamás será solo un libro, sino un símbolo, la encarnación de la imposible resistencia. Pues en esa resistencia, desde esa resistencia, para esa resistencia, está escrita esta magnífica novela, En busca de la irrealidad. Y es una novela que cuando la leemos pensamos que esa resistencia no es tan imposible, que estamos en ella. Quienes leemos al autor, estamos en ella, y el autor ha logrado embarcarnos en esa resistencia contra las convenciones que interesan a los que nos dominan. Querido José María, muchísimas gracias por esta lectura que tanto me ha cautivado. Gracias de corazón también por tu amistad y muchas gracias a todos los presentes por soportar este tostón que les he soltado. Gracias de corazón. María, cuando quieras. Buenas tardes. Bien. La verdad es que me he quedado en cierta medida sin palabras. Bueno, no quería, por supuesto, empezar mi intervención dando las gracias previamente a las personas que han hecho posible esta presentación. A Antonio del Moral, aquí presente, admirado jurista y como persona, igualmente a Mariano Herrador. Sin ellos no estaríamos aquí. Y por supuesto, también quiero agradecer profundamente la amistad y las palabras de quien, no me equivoco si lo digo claramente, es uno de los últimos intelectuales españoles que aún quedan. Y lo digo porque Juan Manuel, por lo que le he conocido este poco tiempo, antes le había leído, por supuesto, es además de un magnífico escritor, es una persona de una calidad humana que se caracteriza sobre todo en unos tiempos en donde todo el mundo sucumbe a los delirios de lo políticamente correcto, se caracteriza por su sinceridad y por su valentía a la hora de exponer sus pensamientos e ideas, y esto es más que necesario hoy en día y cada vez más. Entonces, Juan Manuel es la encarnación de esa imposible resistencia que, si efectivamente sigue combatiendo, ya no será imposible, sino cada vez algo más posible. Yo solo espero que mis palabras, contenidas muchas de ellas en la novela que presentamos hoy aquí, En busca de la realidad, puedan contribuir a que esta velada sea algo diferente de la de ayer y algo también distinta de la de mañana, y que pueda suponer una pequeña pausa en la vorágine cotidiana en la que nos hallamos inmersos en nuestro día a día, sobre todo en la gran ciudad, aquí en Madrid.
En estos últimos meses algunos medios han hablado del libro que presentamos hoy y lo han definido unos como narrativa, otros como novela que roza el ensayo, e incluso ha habido algunos que se han aventurado a calificarlo como un género literario que yo hasta este momento lo desconocía, y lo han definido como una novela musical. La verdad es que he de confesarles, como he dicho antes, que hasta ese momento desconocía que existía esto, pero lo que sí que es cierto es que durante toda la historia la música se fusiona con los personajes y sobre todo con Manuel, con el personaje principal, hasta el punto de que forma parte indisoluble de la historia. Y no es posible un entendimiento absoluto de esta obra, a mi juicio, si no es a través de escuchar las sucesivas piezas musicales que van sonando conforme avanza el relato. A modo de ejemplo, me van a permitir que les lea un pequeño pasaje que dice así: ¿sabrá usted? Hace tiempo que no asisto a un baile como este. Trato de hacer memoria de cuándo fue la última vez, pero no lo consigo. Todos mis esfuerzos son en vano. Supongo que habrá tenido la oportunidad de acercarse a la orquesta. ¿Se ha fijado en el concertino? Es maravilloso. Puede que un poco rebelde, incluso anárquico. Pero ¿qué espera? La juventud siempre tiene prisa. Al menos lucha por una causa. ¿Qué cuál es? ¿No lo sabe? La música, amigo mío, la música. Lo único que nos puede salvar del declive. Es usted un afortunado, al igual que lo soy yo y todos los presentes. Somos los hijos de lo exquisito, los últimos supervivientes de un mundo que hoy toca a su fin. Se preguntará usted por qué todos continúan bailando. Es fácil, no desean que esta velada termine, de modo que lo seguirán haciendo hasta que no puedan mantenerse en pie, hasta que sucumban al cansancio y a la sed. Cierto, esos males no afectan a todos por igual, los hay más fuertes y resistentes. Ellos serán los últimos en abandonar el salón, pero créame, todos se esforzarán por seguir perteneciendo a lo sublime. Ninguno desea sucumbir a la frivolidad. Hace muchos años, en aquellos tiempos en los que lo contemplaba todo desde abajo, en los que cualquier acontecimiento cotidiano me resultaba excepcional y cualquier persona me parecía un gigante, mi padre, aquí presente, me escribió un poema a modo de aquel que Kipling escribió a su hijo, allá por finales del siglo XIX, en el que me decía que la música esconde los siglos, pues con ella se escribe la historia. Y claro, con el paso de los años uno llega a la conclusión de que los orígenes lo son todo, y que el hombre, como dijo Michel Houellebecq, es un adolescente disminuido. Por eso la muerte empieza a los 15 años, y lo demás, lo que viene después, es tan solo vacío para tratar de soportar la pesada carga de la existencia. Así pues, lo que reivindico en este libro es la importancia de la música y del arte en su conjunto, la literatura y su concepción como un instrumento otorgado por los dioses frente a las superficialidades de un mundo mecanizado, posmoderno y cada vez, como decía Juan Manuel, más deshumanizado. Pero al mismo tiempo el arte como un poderoso catalizador de los vínculos humanos y el hilo invisible que une al artista, a Manuel, y la irrealidad que él precisa tanto para crear como para respirar. Siempre he sido reacio a realizar clasificaciones. Entiendo que la creación artística en cualquiera de sus manifestaciones tiene que ser libre, y solo es libre aquella que puede saltar de un universo a otro, aquella que no esté encorsetada, y aquella que puede saltar, como he dicho, con absoluta libertad o incluso de manera inconsciente por el escritor. Porque, como dice uno de los personajes en el libro, no yo, solo el subconsciente quema y lo demás es polvo. Bien, la novela se desarrolla en Barcelona. Se puede ver con simplemente ojear la portada. En el Raval, en las calles del Raval, donde reside Manuel, en los oscuros antros del Born, bajo las luces que de noche iluminan los parques de la ciudad condal. Y Barcelona se representa como una ciudad mágica donde todo puede ocurrir
y donde la caída del sol representa el punto de inflexión entre dos universos completamente diferentes. El diurno, mucho más predecible, y el nocturno, donde realmente la realidad se torna cada vez más confusa y en que lo material, lo tangible, se torna cada vez más difícil de diferenciar de lo metafísico. Al fin y al cabo, como dijo quien considero uno de los mejores cantautores de este país, Ismael Serrano, la noche debilita los corazones, ¿no? Y los personajes reales en la irrealidad de la ficción son tan humanos como cualquiera de nosotros. También comentaba Antonio que hago referencia al vino y por supuesto al aceite de Jaén, como no, aquellos andaluces de Jaén de Miguel Hernández que posteriormente musicó Paco Ibáñez. Pero en relación con el vino y con la noche, ahora que les hablo de la noche, me gustaría leer un pequeño párrafo que dice así: noche y alcohol, bendita pareja indisoluble, mágico elixir de dioses, tú que inspiras al poeta, que tiñes de tinta su libreta sucia y en cuadrícula, tú que endulzas la voz del barítono y vigorizas la del tenor, tú que mueves la mano del pintor y guías su pincel en los ojos del retrato, tú que debilitas el corazón de aquellos que presumen fortaleza, tú que hostigas al moralista para que descubra su corazón, tú que hermanas a los hombres en una comunidad universal. Y luego el personaje se dirige a su amigo que comparte la mesa con él y le dice: tú, ponme otra copa. Pero es en el Raval, al fin y al cabo, donde han nacido los artistas. Algunos físicamente, como es el caso de Vázquez Montalbán o de Terence Moix, y otros en su despertar literario, como por ejemplo Jean Genet, que al final de los años 40 escribió una novela autobiográfica que se llamaba Diario de un ladrón, y que habla de sus experiencias en el Raval, antiguamente conocido como barrio chino, en los años previos a la Guerra Civil. Los personajes de este libro se enmarcan, como muchos de estos, en el prototipo que yo defino como la bohemia clásica. La bohemia clásica que es aquella que Juan Manuel definió a la perfección en las máscaras del héroe, y por eso la verdad es que me siento completamente halagado que me haya definido como un bohemio, precisamente aquel que retrató la auténtica bohemia española, la bohemia española clásica. Y los personajes se enmarcan en esta bohemia clásica que yo diferencio radicalmente de la bohemia contemporánea, porque al igual que el amor, que si no es sincero no es amor, la bohemia, si no está íntimamente ligada al proceso creativo, a la creación, no es bohemia. Podrá utilizarse esta palabra, pero no será más que un vulgar sucedáneo de lo auténtico. Y aquí, hablando de los bohemios, no de los españoles que definía Juan Manuel, no de Valle Inclán, sino de los franceses más o menos coetáneos a esta época, dice así: Modigliani, pensé, el último bohemio de París, el último de toda Francia. Después de él no quedó nada más que un telón negro que hasta ahora nadie se ha atrevido a deslizar. El exceso, ebrio siempre de vino y de poesía, de noches de botella y pincel, de pozos ajados en copas sucias y pintura reseca, interminables resacas en la noche de los tiempos bajo el húmedo frío de las orillas del Sena. Amedeo, tú que un día conociste a una mujer de mirada penetrante y pelo castaño, y le llegaste a confesar que nunca, jamás te atreverías a pintar sus ojos hasta que no comprendieses la totalidad de su alma. Y cumpliste tu palabra, no pronunciaste ni una sola sílaba en vano, y tu leyenda comenzó aquel día, un 24 de enero, cuando tu último aliento acarició su rostro y esos ojos a los que un día juraste lealtad. En palabras de Baudelaire, es necesario estar siempre ebrio, ya sea de vino, de poesía o de virtud. Así nos urge a embriagarnos de la vida, a nadar en ella,
a beberla, a respirarla, porque don José, otro de los personajes de la novela, un hombre mayor, que puede ser una alegoría de todas aquellas personas de avanzada edad que han construido con sus esfuerzos este país y que hoy vemos encerrados en modernas ergástulas. Don José le dice a Manuel, a uno de los personajes, el personaje principal, mira las flores, mira los lirios, las rosas, los narcisos. Todo lo bello es efímero y precisamente por ello es hermoso, porque perece, porque tiene un final. Contémplalos mientras aún brillan y guarda esa imagen en tu memoria. Porque el paso del tiempo es otro de los pilares sobre los que orbita esta historia. Y se trata de algo que ha perturbado los pensamientos de cualquier ser humano desde aquellos lejanos, aquellos remotos tiempos en los que comenzó la llamada revolución cognitiva, que si han leído Los Sapiens de Yuval Noah Harari lo explica a la perfección, y mucho más que a través de los espejos de nuestro reflejo. La concepción del paso del tiempo se adquiere por la memoria, por la acumulación de recuerdos que conforme pasan los años, pasan los días, se van adulterando hasta convertirse en algo muy distinto de lo que realmente ocurrió. Pero es que es curioso porque vivir no consiste en otra cosa que en construir futuros recuerdos. Y los recuerdos no lo son solo de los acontecimientos vividos en la realidad, sino fundamentalmente de aquello vivido en el mundo de los sueños. A veces, ambos universos, no solo en la novela, sino en la vida, se confunden hasta el punto de que es imposible deslindar uno de otro. Hoy en día hay demasiada realidad. Vivimos inmersos en una realidad muy peligrosa porque todo está orientado a que no pensemos, a que no soñemos, a que no imaginemos. Es la diferencia entre lo que yo digo que es vivir o simplemente existir. Y aquí hay un filósofo contemporáneo que a mí me resulta de todo clarificador sobre estos oscuros tiempos de oscurantismo que vivimos hoy en día. Un filósofo llamado Byung-Chul Han, que la verdad es que se lo recomiendo a todos, ha publicado pequeños libros en la editorial Pensamiento Herder, y en uno de ellos, La agonía del Eros, dice que hoy en día estamos demasiado vivos para morir y demasiado muertos para vivir. Bueno, llegado a este punto, quería hablar sobre algo que desde siempre ha preocupado a aquel que ha decidido descargar las manchas de tinta sobre el pergamino. Y que es lo que yo denomino la tarea de escribir. En Trópico de Cáncer, Henry Miller, otro de los grandes escritores que a mí me han influenciado sobremanera, sobre todo esta novela, dice: he trasladado la máquina de escribir a la habitación contigua donde puedo verme en el espejo mientras escribo. Y bueno, si alguno de los presentes escribe, pinta o toca algún instrumento, estoy seguro de que algún día, aprovechando que no queda nadie en la casa, aprovechando esa soledad necesaria, esa reflexión necesaria, ha cogido su atril, su caballete o su escritorio y lo ha colocado en esa habitación donde puso aquel espejo de cuerpo entero al que por fin le ha encontrado una utilidad ajena al narcisismo y se ha contemplado mientras creaba. Y esto es así, no sé por qué yo lo he hecho, porque la creación artística, literaria, musical tiene que ser personal. Y no hay nada más personal que la contemplación de nuestro reflejo y la contemplación de los ángeles y demonios que habitan en nuestro interior y que solo se dejan ver, solo salen en los momentos de auténtica soledad, porque la soledad es necesaria, la reflexión obligatoria y, como digo en el libro, la evocación, algo propio de la neurociencia, salvo que uno sea más Proust. La respiración y la creación, en este caso
entronco una cosa con la otra. A mi juicio son las dos idiosincrasias que caracterizan al ser humano. El sustento metafísico es necesario, es imposible vivir sin comer, sin beber, pero el sustento es tangible, disculpen, pero el metafísico es, si cabe, el sustento metafísico más importante para una vida plena. Por eso he querido lanzar una oda a la creación como salvación de todos aquellos que crean. ¿Y qué es lo que hace Manuel? En una de las reuniones con sus grupos de amigos, que algunos han dicho que recuerdan a aquel club de la serpiente de Cortázar en Rayuela, y Manuel dice así: lo que intento deciros es que cometéis un terrible error tratando de lograr la salvación a través de la negación, o mejor dicho, de la privación. Habéis hablado de un juicio, del juicio final en el que todos seremos condenados por nuestros vicios y corrupciones del alma. Yo os digo que no. Habrá un juicio, no cabe duda. Pero todos nosotros llegaremos a la palestra con un salvoconducto que nos eximirá de responsabilidad. ¿Qué por qué? Porque nosotros, queridos amigos, nosotros creamos belleza. La creamos a través de la pluma y del pincel, a través de las cuerdas y de la voz. Choba, cuando pinta sobre el lienzo, Lena, cuando hace sonar el arpa, y yo me esfuerzo día a día por ser digno del perdón, y lo hago con esto. Esta es mi lucha, y no es tarea fácil. Las armas de las que dispongo son rudimentarias para hacer frente al gigante que me acecha, que se esconde detrás de cada esquina y súbitamente me asalta. Y ese demonio tiene un nombre: mediocridad. No os abandonéis a la virtud, combatidla como tiempo atrás hicieron los malditos, y reflejad luego esa pugna en vuestra obra, en vuestra creación. Y cuando llegue el día de ser juzgados, mostradles todo aquello que habéis creado, vuestras poesías, vuestros lienzos, vuestra música. Reveladles que todo fue erigido en la penumbra, y seréis perdonados. Modigliani, Baudelaire, Dios les ha perdonado porque creaban belleza. Por eso escribo, porque busco el perdón de Dios. No quisiera extenderme mucho más, y por ello me gustaría terminar mi intervención haciendo referencia a un tema que también creo que es consustancial a la obra, porque todos los personajes están imbuidos de esto, y que es la crisis del libre pensamiento. Subyace en cada uno de los personajes. Y este tema es la libertad individual. Los personajes son libres, totalmente libres. Hacen lo que quieren, escriben lo que desean, crean lo que desean, pintan lo que desean, sin importarles nada más, sin importarles las consecuencias, y sobre todo sin importarles y sin adentrarse en aquesta terrible escena de lo políticamente correcto. Porque, como dije hace poco, Torquemada ha regresado. La única diferencia es que hoy ya no se viste con su túnica de inquisidor, sino que hoy se viste como cualquier civil. Pero su fuego purificador logra alcanzar no solo lo creado, sino lo todavía por crear. Es cierto que hoy la censura es mucho más sutil que antes. Ya no hay párrafos tachados ni sobres lacrados. Ahora la censura es pública y alegre. Y se produce en medio de un estruendo de aplausos en las redes sociales, como hace escasamente un año, cuando los profesores de un centro educativo, por llamarlo de alguna manera, de Massachusetts, en Estados Unidos, se felicitaron a sí mismos en las redes sociales por haber prohibido a sus alumnos la lectura de la Odisea de Homero. O como cuando HBO de Estados Unidos retiró de su catálogo de películas la célebre obra de Lo que el viento se llevó, por ser considerada racista, pues que ahora resulta que el Oscar que ganó Katie McDaniel en el 39, la primera mujer afroestadounidense en conseguir una estatuilla, es una vergüenza para la intelectualidad contemporánea, que no es ni intelectualidad, bueno, es contemporánea, pero no es intelectualidad. Son solo dos ejemplos, pero la lista es mucho más grande, es una enorme lista de víctimas de la corrección política. Por ejemplo, Ovidio, por su arte de amar,
machista, Bukowski y Burroughs, obscenos, y los últimos, Simone de Beauvoir y Jean-Paul Sartre, han de ser censurados en Francia por pedófilos. Bueno, esto es lo que explica Manuel a uno de los personajes mientras ambos contemplan la noche. Me van a permitir que les lea este último párrafo que dice así, y que es de una actualidad... Bueno, ustedes lo van a ver. El Olimpo es hoy un desierto porque los dioses viven entre nosotros. No llevan coronas de laurel ni están envueltos en ninguna luz, pero son dioses. Tal vez, y esto puede que sea lo más preocupante, más peligrosos que los antiguos. Antaño solo se valían de sus ojos para acecharnos. Ahora, en cambio, poseen cientos de instrumentos capaces de encontrarnos en cualquier lugar. Es imposible esconderse. Vayas donde vayas te sientes observado. Ni las paredes ni las piedras pueden ocultarte de sus miradas. Vivimos en una permanente inquisición, donde todo acto es juzgado de inmediato, donde todo comportamiento es cuidadosamente analizado para comprobar que se ajusta a sus patrones. Somos un experimento fallido, un cóctel de ingredientes insípidos susceptible de embutirse en cualquier probeta. Incluso ahora, cuando crees que no existe nada más que la inmensidad, está siendo escuchada por millones de oídos. Dices una palabra incorrecta y se activan las alarmas. El ruido les atrae y tú te conviertes en el centro de su diana. El más mínimo indicio de pensamiento libre y comenzará el bombardeo. Por las calles, en tu casa, en la superficie, en la intimidad, lloverán millones de panfletos y acabarás enterrada en una montaña de colorida propaganda. Y luego, cuando estés cansada, cuando necesites regresar y reposar, vendrá alguien, puede que incluso una cara amiga, sonriente, simpática, y te ofrecerá un asiento en última fila. Te dirá que solo allí podrás salvarte, que solo allí podrás permanecer lejos de los peligros que asolan el mundo. Encenderá el proyector y tú verás en la pantalla los horrores más atroces, torturas, asesinatos, guerras que ellos mismos han provocado. Y después te mostrará huracanes, terremotos, plagas, epidemias, la muerte. Te descubrirá la muerte. Y por último te revelará una salida, una puerta adornada con flores en cuyo marco cuelga el panel luminoso más atrayente que puedas llegar a imaginar. Ilsa me escuchaba con atención y en ese momento impaciente me preguntó, ¿y qué dice ese panel? En el fondo, ya lo sabes, ese panel dice, bienvenido seas, aquí estarás seguro. Y claro, cualquiera se ve abocado a entrar, nadie desea habitar en el peligro. Si alguno de los presentes me pregunta qué es lo que, en cierta medida, lo que pretendo con esta novela, pretendo muchas cosas, como ha comentado Juan Manuel, pero lo que pretendo con muchos párrafos de esta novela, con la descripción de los personajes, es reivindicar aquello que no puede perderse, aquello que ha costado millones de vidas a lo largo de la historia y que hoy en día está en peligro de extinción, y que es el libre pensamiento, la libertad de ser, la libertad de expresar y la libertad de existir. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a Antonio, muchísimas gracias a Mariano y muchísimas gracias a Juan Manuel por haber decidido, por haber querido acompañarme en esta velada y por sus cariñosas palabras. Si hace unos años me hubiera dicho que estaría aquí presentando una novela con Juan Manuel de Prada y que Juan Manuel de Prada, el autor de La Tempestad, me hubiera dicho que esto no es una novela escrita por un juez sino por un escritor, yo sinceramente le hubiera dicho a mi compañero de la mesa, tú ponme otra copa. Así que muchísimas gracias a todos. Vamos a... Hay aquí dos
Dos cositas ya simplemente. Ha sido un acto fantástico. Yo recordaré, como es aquí habitual, los actores lo sabréis, recordamos a Rafael Giver siempre, Rafael Giver, catedrático de Historia del Derecho, un hombre un poquito excéntrico, como todos los genios. Rafael Giver decía, el acto más excelso, uno de los actos más excelsos de cultura es leer un libro. Pero luego apostillaba, pero hay todavía algo, un comportamiento que es todavía mucho más excelso, es todavía un homenaje mucho mayor a la cultura, que es comprar un libro. El libro está a la venta aquí, hay un autor, lo pueden ir comprando y lo firmará el autor. Y yo les pediría, hemos tenido una tarde, a mí me parece un rato fantástico, nos llevamos un buen baño de irrealidad, de esa irrealidad que hemos aprendido que la necesitamos tanto para transitar con cierta dignidad por la realidad de cada día. Muchas gracias a todos y un aplauso para la